vamos a hacer un repaso completo del curso, principalmente teórico, pero igual vamos a ver balance, energía y entropía porque es la base finalmente del examen. Probablemente más que hito 1 deberían enfocarse en hitos 2 y 3 porque son los más abundantes en cálculos y cosas. El hito 1 es un poquito más limitado. Pero de todas formas, de hito 1, empezaron ustedes definiendo sustancias puras y gases ideales, por ahí empezó el curso. Y dentro de todo eso, estudiar lo que pasa en la campana, ¿cierto? Y cómo se puede trabajar con sustancias que estén aquí, 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 aquí o acá, ¿cierto? Si estamos trabajando en esta zona, estamos hablando de un líquido comprimido, ¿cierto? Cuando trabajamos con un líquido comprimido, ¿qué es lo que suele hacer? ¿Aproximado pasado? Líquido saturado por tabla de temperatura. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren hallar la entalpía aquí, la entalpía la sacarían como el H del líquido saturado a la temperatura, no a la presión. La presión no importa nada. Por favor, eso que les quede bien clarito. Si a ustedes les dicen agua a 30 grados y a 3 bar, esto obviamente es un líquido comprimido. Se olvidan, esto acá no importa para nada, ¿sí? Si ya saben que es líquido comprimido, esto no sirve. Agarran este valor de aquí y se van a la tabla de agua a 30 grados y sacan la entropía. Lo mismo aplica para la entropía, para la energía interna y para la densidad, para el volumen específico o la densidad. Porque estamos hablando de líquido comprimido, que eso va con el modelo de un fluido incompresible. ¿Sí? Esto se puede hacer por esta razón de aquí y por lo tanto es una consideración que debería estar si es que van a aplicar alguna de estas cosas. Entropía, entropía, energía interna, cualquiera de ellas tienen que usar eso. Fluido incompresible. Si trabajamos en uno de estos puntos de aquí es bastante sencillo porque si nos da temperatura o presión y ya sabemos si es mezcla bifásica, con cualquiera de las dos nada más nos vamos a HG o HF o SF, SG, lo que necesiten, pero FG. Listo. Un detalle importante aquí para que no se olviden porque puede ser que se pongan nerviosos o algo. Para el BF, acuérdense que si usan esto de acá, tienen que multiplicarlo por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es la única. Todas las demás sí son así tal como está aquí. El HF o F no, eso sí. Sí. Solamente el BF. Listo. Y si estamos aquí, en un punto, en esta región de acá, dentro de la campana, estamos hablando de una mezcla bifásica, tenemos un parámetro importante adicional que es la calidad, porque con temperatura y presión no podemos fijar el estado. ¿Cómo definimos la calidad? La calidad es masa de vapor entre masa total, ¿cierto? Masa de vapor más masa de líquido es masa total. Ahora, esto de acá es la forma como se define formalmente la calidad. Sin embargo, normalmente ustedes la calculan no usando esto, porque rara vez tienen estos datos. Usualmente lo que ustedes van a tener que hacer es, si por ejemplo tenían la entalpía, usar esta fórmula de aquí. Si es que tenían la entalpía, esto de acá lo sacan de las tablas y sacan la calidad. Y si por el contrario tenían la calidad y querían la entalpía, aplicaban la fórmula de forma quizás más directa. Si no, habría que despejar. Obviamente la calidad es una propiedad de la sustancia. Entonces, si ustedes tienen el dato de la entalpía y sacan la calidad usando ese dato, luego pueden usar esa calidad para hallar la entropía específica, por ejemplo, o la energía interna específica. ¿Se entiende eso? Listo, eso es calidad. Es muy importante, por favor, no se olviden. Listo, y si nos encontramos a la derecha de la campana, tenemos dos posibilidades. O es un vapor sobrecalentado que se comporta como un gas real, o es un gas ideal. Una de las dos. Y ambas se trabajan de formas muy distintas. Si estamos hablando de un vapor sobrecalentado cualquiera, que no nos digan que es un gas ideal, como por ejemplo digamos el amoníaco o un refrigerante 22, 134 a una temperatura moderada, eso es un gas real. En ese caso, la entalpía, ¿de qué propiedades depende? ¿Solo temperatura? Temperatura y presión. La entropía específica, temperatura y presión. Todas las propiedades dependen de temperatura y presión si es que estamos a una propiedad de dos propiedades independientes y específicas
si hablamos de un gas real. Si hablamos de un gas ideal, ahí sí la situación es distinta. Si ustedes quieren la entalpía de un gas ideal, su entalpía depende exclusivamente de la temperatura. ¿Sí? Eso es un problema recurrente que ha aparecido en el hito 4, en general en varios hitos. Cuando tienen esto de acá, empiezan a aplicar cosas como esta. Eso no está bien. El CP es un calor específico a presión constante que aplica para gases ideales, no aplica para gases reales. En un gas real, el cambio de presión sí afecta al de entalpía. Afecta poco, sí afecta poco, pero afecta. Y bueno, todo esto está de la mano con el tema de la ecuación de estado de gas ideal, que la pueden ver en sus diferentes formas. Puede ser que aparezca el volumen como volumen total, puede ser que aparezca como volumen específico, pueden reordenar las cosas para que se convierta en densidad en vez de volumen específico. Eso puede ser muy útil, sobre todo si por ejemplo quieren determinar la densidad del aire. Si quieren sacar la densidad del aire, lo que les va a convenir es trabajar con algo así. Si ustedes saben, ¿esta ecuación es válida o está mal? Está bien, ¿sí? Un volumen específico, ¿verdad? Volumen específico en base másica. R molar, o sea 8.314. Si es que esto está en metros cúbicos por kilogramo, kilopascales, kilogramo, kilomol, Kelvin, eso está en kilojoule, kilomol, Kelvin, o sea 8.314. Si ustedes quisieran sacar la densidad de una sustancia pura, de un gas ideal, perdón, usando esto de aquí, solamente tendrían que darse cuenta que esto de acá lo pasan al otro lado como densidad, porque densidad es 1 entre volumen específico. Depende, porque depende solamente entre ese volumen específico. Háganlo como quieran, el punto es, si ustedes quisieran despejar esto, nada más pasan lo demás al otro lado. Y tengan en cuenta, si fuese un gas real, aparecería aquí el Z. Yo no me preocuparía tanto, si no dominan esa parte, igual revísenlo, pero yo no creo personalmente que vaya a ser muy importante esto, porque generalmente para hito 2 y hito 3 no se pide que calculen el Z. Y este hito es un hito global, abarca todo, así que probablemente eso sea un paso que quizás sea bueno que lo revisen para que demuestren que saben hito 1, pero probablemente va a salir o sea, puede que nos pidan que verifique si es gas ideal. Podría ser. Obviamente si les dicen de frente es gas ideal, ya olvídense, lo ponen como consideración. De repente te piden determinar propiedades de una sustancia y necesitas sacar el Z para ver si es gas ideal y usas esa ecuación de estado. Eso sí te pedían en el hito 1 y hito 2. Claro. Pero, o sea, lo mismo, cuando haces balance de energía necesitas la energía interna igual, necesitas ver todo eso. Y algo que sí he visto que hay errores a veces, hay algunas personas que he visto que creen que para un gas real se puede hacer algo así. Esto no existe por ningún lado, eso no existe jamás. Sí. La Z entra aquí y no entra en ningún otro lado. Porque en realidad lo que ocurre es que esto de acá simplemente no es que dependa solo de temperatura, depende de la presión. En todo caso, si hubiese algo que poner, tendría que ver algo con la presión. Pero no existe algo así. ¿Sí? O existen, pero con relaciones mucho más complicadas. Para efectos prácticos, si es gas real, no usen esto jamás. ¿Sí? Probablemente si es gas real van a tener tablas para usar. O alguna otra forma de escribir. Por ejemplo, en el hito 2.1 nos dieron una tabla al inicio cuando era para vapor sobrecalentado. Puede ser que sea algo así. Porque se comportaban como un radio dependiendo cómo era. Ahí yo no me di cuenta y usé de la fórmula de CP. Solamente por el No está correcto. Tienes esto acá. Si lo multiplican por el Z y el Z vale 1, que es el caso del gas ideal, no importa. Claro, es que el Z siempre está. O sea, el Z siempre está en la ecuación de estado. La diferencia es que como es gas ideal no lo pones porque es 1. Es lo mismo que nada. Tienes que poner gas real si lo pones porque ese valor va a ser diferente de 1. Y los datos que serían reales. Sí, si es que tu Z es distinto de 1, Es gas real. si tu Z es igual a 1, ni 3. Lo más probable es que mañana nos Ideal, vengan varias real. preguntas, sino una cadena de preguntas. Bien, Sí. eso es, en mi opinión, todo lo que tendrían que saber del hito 1, porque lo demás es manejo de tablas en realidad. No sé si quizás por ahí algo de Cada vez que procesos alguien se equivoca, posistáticos, determinar el trabajo, una expansión, una compresión,
Asumo que eso también lo deben tener más o menos claro. Trabajar con esta ecuación de aquí. Trabajar con esa ecuación cuando le dicen que algo es politrópico y tienen que empezar a despejar. Cosas así, que tienen la presión inicial, tienen la presión final, tienen el volumen inicial y les piden calcular el volumen final, sabiendo el N, y luego termina el trabajo desarrollado por ese... Si el N era uno, ¿cuánto? ¿Qué? Si el N era uno, ¿qué proceso era? Depende. Si el N es 1 y además el gas ideal, es un proceso isotárpico. Solo si es gas ideal. Sí. Si hablamos de politrópicos, N igual a 0, ¿qué significaría? Isobárico, ¿cierto? Si esto es 0, esto acá vale 1, y presión es igual a presión isobárica. Un poquito más difícil de ver es qué pasaría cuando N es infinito. Pero cuando N es infinito, lo que te sale es isocórico. O isovolumétrico, como quieran llamarlo. Y si N vale 1, pero además tiene que ser gas ideal, pero tengan mucho cuidado, si les dicen nada más esto de aquí, no asuman nada de esto de acá. Si acá la condición es que se cumpla esto y esto, si no, no aplica. Y la demostración de esto es justamente por la ecuación de estado de gas ideal. Lo pueden hacer en el libro de Stein. No, por eso es una integral. Si es que la presión es constante, entonces el trabajo va a ser igual a la presión por el cambio de volumen, que es el caso sencillo. Claro, es que normalmente es lo que siempre hacen, P variación de B, porque asumen la presión constante. O sea, ya es cuando sacan la presión de la integral como un valor normal. Usando eso. O sea, justamente van a poder trabajar. Si tienen, eso es un diferencial de volumen. Entonces necesitan que esto de acá esté explícitamente en términos del volumen. ¿Sí? Entonces analizan eso. Sabemos que P por B a la N es igual a una constante. Por lo tanto, ustedes podrían hacer esto, ¿no? Perdón. Pueden hacer esto. ¿Cierto? Pasan el B a la N dividiendo como denominador en la constante. Y por lo tanto, la presión ahora sí depende explícitamente del volumen. Esto de acá ingresa acá. Y eso ya es un integral que podríamos usar con calculadora. En esencia eso es. Y el N te lo va a acomodar de tipo secuario. Se puede hallar si te dan una serie de datos especiales. Te tendrían que decir, por ejemplo, las presiones y los volúmenes todos, y ahí sí lo puedes hacer. Pero generalmente es un dato. ¿Sí? Esto nuevamente es exclusivamente para procesos de... ¿Este trabajo qué trabajo sería? Trabajo de compresión o expansión. Es un trabajo en el cual hay necesariamente un cambio de volumen. ¿Qué pasaría si no hay cambio de volumen? ¿Cuánto sale el trabajo? 0. 0, porque el diferencial sería 0. Sí. Y si tengan cuidado, no vayan a decir que es P por delta B, porque esto es exclusivamente cuando la presión es constante. O sea, en el caso de N igual a 0. ¿Sí? En caso sea volúmenes, presiones diferentes, Si te dan las dos presiones inicial y final, y te dan el volumen inicial y final, podrían determinar. Porque sería como que tengas esto, y solamente te falta esto. Sí se puede, porque es el mismo. Sería nada más un manejo de ecuaciones. No es muy usual. Hay una o dos preguntas de Yachay en las que se pide hacer eso, pero en muchos yo jamás he visto que te pidan leer. Y no lo recomendaría tampoco por eso. Es muy raro. Bien, ¿alguna pregunta de hilo 1? El trabajo de un politrópico a temperatura constante, la ecuación era como que presume el volumen de la isla entre volumen de otro volumen, pero no la recuerdo la realidad ¿Del volumen? ¿Hay una división? Sí. Esto no importa. La sexta. No importa. O sea, si tienes
volumen en metros cúbicos. T entre B, B1 entre B2, por ejemplo. No estoy seguro de la fórmula, yo normalmente siempre uso la integral. Pero si está algo así, hay un logaritmo, por ejemplo, con tal de que sean las mismas unidades arriba y abajo, da igual. Que no es lo, eso sí tengan mucho cuidado. Esto de acá aplica para logaritmos de volúmenes, logaritmos de presiones. Porque las unidades de presión y las unidades de volumen siempre son por 1000, entre 1000, por 10 a la 5, cosas por el estilo. Entonces esos factores de conversión se eliminan. Pero no se les ocurra, por favor, decir que en un logaritmo de temperaturas pueden usar Celsius o Kelvin. Y si es obligatoriamente Celsius o Rankine, en todo caso que también son factores. Pero si usan Celsius, ahí está mal, porque no es lo mismo más 273 más 273 que por 273. No sé si es reloj. Sí, espera, ¿para qué estamos sacando logaritmo? No, lo que pasa es que las unidades tienen que ser las mismas en un logaritmo. Si usas temperatura 1 en Celsius, abajo tiene que ser en Celsius. No puedes usar Celsius arriba y Kelvin abajo. Jamás podemos usar Celsius. Ah, O sea, la condición es, para volúmenes, no hay problema con qué unidades usen siempre que sean las mismas. en temperaturas es Kelvin. En presiones tampoco importa cuáles sean porque todas son por 1000, entre 1000, cosas por el estilo. Ahí siempre es Kelvin. Acá sí hay que tener cuidado porque es una suite. O sea, no importa si son las unidades, pero si es volumen específico y volumen normal, igual no. No. O sea, si es volumen específico y volumen normal, eso no se puede hacer porque el logaritmo no debe tener unidades. Porque va a quedar arriba metros cúbicos por kilogramo y abajo metros cúbicos. Volumen específico sobre volumen específico es igual a volumen normal sobre volumen normal. Sí, siempre y cuando la masa sea constante. Claro, porque la masa se cancelaría. Pero sí, ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque estas cosas aparecen mucho en entropía también. En entropía para gases ideales aparecen fórmulas con volúmenes, presiones y temperaturas. Kelvin, acá no importa, acá no importa. Kelvin. ¿Se entiende hasta ahí todo? Listo. ¿Alguna duda de uno? Ya pasamos ahí todos. La parte de envueltos y unidades. Ah, ya, sí. Es algo en lo que varias veces fallan cuando les ponen cilindros en, pero se les piden hacer TCL o tienen que hacer un TCL en general. Porque se rayan a veces y confunden presión con fuerza y la presión no es una fuerza, por un lado, y por otro lado, el hecho de que generalmente cuando trabajan con presiones, ustedes trabajan en kilopascales y kilopascal por metro cuadrado es kilonewton. Pero si ustedes les dan masa, la masa del émbolo y la multiplican por 9.81, eso va a estar en newtons. Y no se puede sumar newton y kilonewton, tienen que hacer el factor de conversión. ¿Sí? No se olviden de eso. Si entienden a todo lo que me refiero, lo explico más. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende todo? Bien. Ahora el trabajo más salario. Es que el trabajo es el área bajo la curva en un diagrama PV. Por eso que se hace la integral. Claro, por eso es que haces una integral presión por diferencial de volumen. Por ejemplo, en el hito 2.1 te pedían que dibujaras los tres en una sola gráfica y aún así te preguntan necesitabas sacar el área bajo la curva, que era literalmente lo que ya te habían pedido que dibujaras. Claro, o sea, si es que... O sea, generalmente este método de dibujo, de hallar el trabajo, por el método gráfico, no les va a ser muy útil, a menos de que sea una función lineal o una función constante. Pero si tienen algo así, que correspondería quizás a un exponente n igual a 1.7, calculo por integral. Pero si en un diagrama P, B, pero B mayúscula, volumen total, esto de acá sería trabajo. Si esto fuese PB, esta área de aquí lo que sería es el trabajo por unidad de masa. Porque te estaría quedando en unidades de kilojoule por kilogramo. Es lo mismo, porque si esto tú lo multiplicas por la masa, te queda el volumen. Siempre que la masa sea constante, se puede hacer eso. Y ya va a depender también si el proceso va de aquí para acá o va de aquí para acá, si es que es positivo o negativo. Mi forma de ver esta clase de problemas siempre es si es que tienen una expansión, el trabajo está saliendo o está entrando. Está saliendo del sistema. Si está saliendo del sistema y ustedes plantean un balance de energía, finalmente, luego de aplicar todos los convenios de signos que quieran aplicar, debe entrar como algo negativo o positivo. Negativo porque está saliendo. ¿Sí? Ya sé que algunos hacen así menos de doble o más de doble, pero finalmente, una vez que aplican todos los signos que tengan que aplicar,
Si no les ha salido negativo, lo han puesto acá. Una expansión debe salir negativa. Sin embargo, la integral, si es que eso es una expansión, va a salir positiva. ¿Sí? No se olviden de eso. Y si es una compresión, va a salir negativa. Eso ahí, ustedes calculan la integral y el valor que les sale no les importa el signo para nada. ¿Sí? Olvídense de ese signo nada más. Si ustedes saben que es una expansión, entonces en su balance debe entrar como algo negativo. Y si era una compresión, en su balance debe entrar como algo positivo. En realidad, esto está hecho especialmente para el convenio de Q menos W. En ese caso no tienen que hacer nada, con los signos lo meten como tal. Yo no trabajo así, pero no sé qué prefieren ustedes. Es decisión propia. Luego acuérdense también que la parte de mezclas, o sea, cuando hay el CP o el CB de mezclas, usan la sumatoria de la fracción másica por el CP o la sumatoria de la fracción molar por el CP. ¿De qué va a depender eso? De las unidades de CP. Este se usa si el CP es kilojoule entre kilogramos por Kelvin en base másica, y este si el CP es kilojoule entre kilomol Kelvin. Acuérdense de eso, siempre que tienen mezclas, tienen que hallar el CP de mezclas o el CB de mezclas, ¿ya? Estos valores los tienen de cada sustancia, y estos valores, dependiendo de las unidades de CP o el CB que les den, tienen que hallarlos. ¿Se acuerdan la tablita que hacíamos, masa molecular y todo eso? Ya. De igual modo, eso para hallar el CP o el CB de mezcla, ¿ya? CP de mezcla, CB de mezcla y también la masa molar. La masa molar también es la misma lógica. ¿Sí? Masa molar Y para la masa molar La masa molar aparente. aparente. O sea, la masa molar aparente también es un promedio ponderado de las masas molares con sus fracciones molares. ¿Cuál es el modelo Dalton Amagat? Modelo de Dalton, presiones parciales, Amagat, volúmenes parciales. ¿Qué? O sea, No. si quieren hacer la Masa masa molar molar aparente, es gramos mol o kilogramos kilomol. Y esa sí se usa la fórmula sumatoria de eso por masa molecular de cada uno. fracción molar, o sea, aquí entra fracción molar con la masa molar. La razón o la forma como pueden acordarse quizás de eso es por el hecho de que esto tiene unidades de kilogramo, kilomol. La base es una base molar. La base siempre va a ser el denominador. Si la base es algo molar, debería ser una fracción molar. Acá también, si no se olviden que existe el CP másico, el CP molar, como creo que comentó Sofía, eso es muy importante, no vayan a mezclar. Si lo que quieren es un CP másico, usan fracciones másicas. Y también usan los CPs. O sea, si quieren el CP másico de la mezcla, tienen que usar los CPs másicos de los componentes y las fracciones másicas de los componentes. Y si fuera molar, todo molar. Siempre todo molar o todo másico, pero no mezclen una con otra. Se queden bien en las tablas del libro porque algunas cosas están en base molar y otras están en base másica, y a veces como que no, quizás lo hacen por hacerlo rápido, no se dan cuenta. Siempre está bien. Como ponernos una sustancia oxígeno y era gaseosa y quería ya creo que podías hacer una suma de sus temperaturas y otros. Una sola sustancia. Gas ideal. Gas ideal. Sí. Pero para el CP, Ajá. no, normalmente con el gas ideal tienes nitrógeno, eso te lo dan el valor del CP y CB. Sí. Sí, pero el oxígeno, entonces te dan el CP. Eso es diferente, eso es la integral, eso es Sí. la integral de 1 entre 3. O te refieres a la integral. Para hallar el CP, una sustancia. No, o sea, cuando quieres hallar un punto de la energía, la versión de TSV interna, y quieres hallar el CP, varias formas de poder hallar esta versión. Ah, es para hallar el CP. Sí, quiero que hayas moderado las temperaturas. Sí. No se preocupen mucho por eso porque siempre Y lo sumen constantes. Sí. O sea, asuman, si tienen, por ejemplo, si la temperatura, El rango no es mayor. digamos, su proceso va de 310 a 390 Kelvin, digamos, de lo que sea que esté pasando en ese proceso. Ustedes se van a las tablas y tienen diferentes opciones. Obviamente no tienen ni 310 ni 390, tienen 300 y 400, y de repente 350 en las tablas, tabulados en CP, CP, CP. Si es que una de las cosas que pueden hacer es buscar cuál sería, con el modelo de los CPs constantes, es una consideración que poner, tomar el CP a 310, o sea, con interpolación, más el CP a 390 también con interpolación, entre dos, lo cual sería un promedio de los CPs. Es el CP promedio. Por si ya podría aplicar el CP
Claro, eso sería como tu CP promedio, un promedio así. Pero también puedo hacerlo con las temperaturas. También se puede hacer eso. Ajá. Pero sumas las temperaturas entre dos y buscas ese pelo, interpolas a esa temperatura. Sí, eso es una fibra. Ajá. Cualquiera de las dos formas es válida. Se puede hacer ambas. En general, nadie va a ser muy quisquilloso con ese sentido porque si es que lo hacen de una forma o de la otra, va a haber un margen de error bien chiquito. Que es más, si hubiesen tomado, si fuese de 3.10 a 3.90 y ustedes toman el CP de 3.10, es probable que ni siquiera se note su resultado. Ese es en el caso de que no les digan nada que el CP se mantiene constante. Pero si les dicen que se mantiene constante, no necesitan hacer todo eso ya. O sea, asumen el mismo valor para 3.10 y para 3.90. Que es lo usual. En este punto se les dice, asuma que el CP del propano es 1.2 kilogramos. En el caso de lo de energía interna es propiedad de estado, entonces cambia con cada estado. Sí, a no ser que sea cerrado, adiabático y no hay cambio de masas. No estoy tocando toda. Lo que me acuerdo que el paralelito 1 siempre tomamos como que la variación de energía interna 0 cuando era adiabático y cerrado. Paradito 1, si es que es adiabático, cerrado y no hay trabajo, la variación de energía interna tiene que ser 0. Sí. Pero adiabático, cerrado No. y que no haya trabajo. No hay trabajo. En otras palabras, eso es un sistema aislado. Sí, sí, me hizo. Eso sí, algo que aclarar aquí no va a ser que se confundan. La variación de energía interna específica es con el CB. La variación de entalpía específica es con el CP. No los mezclen. ¿Sí? Para gases Sí, ideales. solo para gases ideales. Cuando es aplicable es en gases ideales nada más. Cuando esa tabla sacamos de frente el valor Claro, de cuando U. esa tabla sacan el U2 y el U1 fijando estados. Si estamos hablando de agua y se van a tablas de agua y existe la tabla de agua para la presión y temperatura que quieran, sacan de frente la entalpía inicial y la entalpía final y la restan nomás. Es mejor hacer eso que usar CPs y CVs. Siempre que se pueda. ¿Alguna duda más de esto uno? Reducido el volumen que iba, o sea, cuando se selecciona el volumen, ese volumen era volumen en litros o en moles. Depende todo de las unidades que utilizamos, porque también esa fórmula parece una reacción. Sí. Ya, ese recuerda que tú podrías tomarlo como 8.314, 8.314, 0.0082, hay muchas funciones. Lo que tienes que asegurarte es que una vez que has metido y multiplicado y dividido todos los valores, ese número de ahí no debe tener dimensiones, debe ser adimensional. Pero es un volumen molar, ¿no? Me parece que sí. La fórmula ahorita no la tengo en la ¿En el cabeza. pseudo reducido? Sí. Sí, es molar. Es molar, pero eso implicaría que el R también debe ser en base molar. Sí. Porque me parece que en el libro de la también creo que hay un error en ese fórmula. Estoy casi seguro que le falta la rayita a una de las cosas. Sí, porque aparece como que si el volumen no fuera en base molar, fuera un volumen normal, pero ese es el volumen molar. Sí, ese es un errorcito en el libro. O usan las dos en base molar o usan las dos en base másica, da igual. Porque el factor de conversión es la base molar y se limitaría a prueba. Es lo único. ¿Sí? Pero no se olviden que el 8.314 es base molar en kilo y kilogramo. Kilo y kilomol. ¿Alguna duda más de hito 1? 2. ¿Lo quieres hacer tú? Acuérdense bien, primero identifican sustancias. Si ya ven que es sustancia pura, dos propiedades fijan estado. Si no tienen cómo fijar estado y solamente tienen un valor de una temperatura, no sé, le dicen que al inicio tienen temperatura de 500 Kelvin y tienen un émbolo, ¿qué hacen para sacar la otra propiedad? Vamos a sacar el volumen DCL en émbolos. ¿Por qué? Porque con DCL ¿qué pueden sacar? La presión, ¿cierto? Tienen presión, temperatura, ¿pueden fijar estado? Sí. O sea, fíjense bien todo eso, ya. O sea, traten de ver bien. Si gases ideales, primero fijar, es nitrógeno, no lo encuentro en tablas, veo si es gas ideal o gas real. Eso lo verifican en cada estado, ¿ya? A ver, despierta. Una pregunta. Hay un solo libro creo que va a venir. Ciclometría. No, asumo que les va a venir la parte fácil, que es fórmula de humedad relativa o la. No, espera que no Eso llegue. nada más, pero no creo que les venga nada. Específicamente, le pregunté a Neder cuando le preguntaron, lo que me dijo fue, si es que viene
lo básico. Me acuerdo que para el Lito 2 opción 2 También dijeron que venían sí. para estudiar y no veo nada. No, No, pero ahí sí. fue un tema, sí iba a venir, se cambió el Pero examen, iba a estaba venir. el hito Sí, estaba muy largo. muy largo y... Sí, muy largo, pero también tienen que verificar que el examen no sea demasiado largo para el tiempo que Sí, da. por eso que se le cambió el... Acuérdense que no tiene asesoría del 45 y 904, ¿ya? Vaya. El hito entre 911 y hito 3.2, ¿cuál lo veías más bravo? No sé. Esta es la 9 cuando estudias. No he visto el de 11. Nunca te... Este hito 3.2 ha sido el más difícil de todos los hitos, de los que han tenido ustedes. O sea, definitivamente sí. No, yo sé que si hubiera leído la Pero acuérdense, para no vamos a acuérdense todos. O sea, si tienen el hito 1 bien, y tienen el hito 2 bien, y el hito 3 tienen un 80, 90. Sí, les va a ir bien, tranquilo. Sí, el 911 siempre es 90% y todo 103. Todo uno realmente, o sea, lo que he hecho ahorita era todo lo que pensaba hacer hito 1, ver si el Z vale segundo 1 o no. Lo que pasa es que con hito 1 haces hito 2, hito 3, porque para hito 2, hito 3 necesitas energía interna, entalpías. Para sacar eso en flujos básicos necesitas qué cosa, fijar estados. O de repente, no sustancia pura, tengo que ver el CP para hallar la entalpía, ¿cierto? Tiene que ver todo eso. O sea, eso lo ven todo en balance de energía o en balance de entropía, igual. En todo caso, para empezar con todo lo que son balances de energía, entropía o lo que fuera, número 1, antes que plantear balances o lo que fuera, es definir el sistema. Si no definen el sistema, se arriesgan a que no les pongan ningún puntaje ahí, o le pongan mitad del puntaje, o que se equivoquen ustedes mismos. Y defínanlo bien. O sea, si es que les están pidiendo, determinen, en el caso de intercambiador de calor, que es el caso más complicado de definir. Si ustedes tienen un intercambiador de calor, como por ejemplo el que está en el hito 4. En el hito 4 había un intercambiador de calor con amoníaco y agua. Habían tres posibles formas de definir el sistema. O usaban solo el agua, o usaban solo el amoníaco, o usaban los dos. La mayoría ha usado los balances por separado, que era la peor forma de resolver el problema. Casi siempre la mejor forma de resolver los problemas de intercambio de calor es con un solo sistema por todo. Pueden No siempre. considerarlo diabático. Porque, por ejemplo, si les piden determinen el calor transferido Ahí no. de este a este, ahí tiene que ser solo una de las sustancias. Pero lo que voy con la importancia de definir bien el sistema es que si definen mal el sistema, lo que hagan ahí es cualquier cosa. Porque si ustedes definen que su sistema es esto, por ejemplo, si ustedes hacen esto, ¿qué están diciendo? ¿Cuál es su sistema? La tubería de él. Solo la tubería pequeña, la tubería que es así, ¿sí? El serpentín. Si ustedes definen ese sistema así como está, y digamos que van a hacer un análisis diferencial, ese término, ¿se va a cero o no se va a cero? No se va a cero. Esto, en un intercambiador de calor, ¿se va a cero? Sí. Estas cosas de acá, ¿se quedan o se van? La mitad se va, porque ya no estás considerando el del... O sea, se Ambas quedan, se quedan, pero se queda la del solo cual. una sustancia. La del tubo. La del tubo chiquito. O sea, si eso era el... Para hacerlo igualito. Esto es H2O y esto es NH3. Si está como está, acaba agua, acaba el flujo de calor que sale o que entra al agua, y esto probablemente se deslice. ¿Sí? Si ustedes hubiesen tomado su sistema como toda la caja completa, No tendrían el flujo de calor. este término de acá se va a cero siempre y cuando ¿qué pase? Que se de paredes adiabáticas, que es una consideración importante en el hito 4. Cero igual, y acá ahora sí entran los dos flujos. ¿Sí? El de agua y el de amoníaco. Y eso probablemente también se hace. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque, por ejemplo, si ustedes van a plantear un balance de energía, hay términos que aparecen o que no aparecen. Pero más importante que un balance de energía sería un balance de entropía. Porque el balance de entropía, que esté o que no esté ese término de acá, va a afectar bastante. Porque tendría que dividir esto entre la temperatura de frontera. Y ahí surge la pregunta de qué temperatura de frontera. Eso es un tema que probablemente si hubiese algo así se nos dirían o algo por el estilo, dirían considera esta temperatura de frontera, pero es por eso que es importante que definan bien el sistema de arranque. Si definen mal el sistema ya no sirve de nada lo que vayan a hacer después.
Acuérdense también que varía, porque se acuerdan del ejercicio que hicimos ayer, el del tanque que era de acero o de hierro, no estoy muy segura, y acá teníamos nitrógeno, ¿cierto? Y en la parte de balance de energía para hallar el flujo de calor en calentamiento y luego el flujo de calor que se disipaba en el enfriamiento, te decían que consideres al hierro, ¿recuerdan? Y teníamos que la variación de energía interna iba a ser igual al flujo de calor porque no tenía flujos básicos de entrada, ¿cierto? Y como era transitorio, esto iba a ser la variación de energía interna en el tanque más la variación de energía interna del fluido. Y esto iba a ser, en el tanque te daban el C de hierro, tenías la masa del tanque de hierro, tenías el C del hierro y tenías la variación de temperaturas. Y acá igual, tenías la masa del fluido, tenías el C del fluido por la variación de temperaturas. Estas dos variaciones iban a ser las mismas, porque el sistema se enfriaba desde una temperatura hacia otra. El tanque y el fluido, ¿ya? Eso tiene que ver... Cuasi estático. Sí, eso tienen que tener bien en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo solamente hubiera definido este sistema y el problema me decían que hay el flujo de calor que se disipó en el enfriamiento, solo hubiera tomado en consideración esto, ¿cierto? Y no esto. Pero el problema me decía específicamente que tome el fluido y el tanque y la superficie del tanque de hierro. Ya es por eso que me daban el C de hierro. Y ven que iba a venir un montón si yo solamente tomaba esto o tomaba todo esto. Tienen que ver bien eso también, ¿ya? ¿Qué? Lo que pasa, si hubiera tomado esto, solamente hubiera tomado esta parte del fluido. Esto no. Esto es como despreciando el calor que sale del hierro. Ah, no, es que ese calor salía, disculpen. Tu calor es, o sea, el sistema es todo, ¿sí? Escúchame, mira, si tomo solamente este sistema, que es el fluido, hubiera tomado solamente esta parte, la variación de energía interna del fluido. No me importaría el tanque, porque no es parte de mi sistema. Pero en el ejercicio específicamente me piden hallar el calor tomando como sistema el tanque y el fluido. En ese caso mi sistema es este. Todo esto, ¿entiendes? Y ahí tomo en cuenta la variación de energía interna del tanque y la variación de energía interna del fluido. Y eso se desarrolla así. Pero ven que varía un montón. Si no hubiera visto eso o no hubiera tomado bien el sistema, esta magnitud del flujo de calor o salida me iba a salir diferente si yo tomo solamente esto o tomo todo esto. ¿Entienden? A eso vamos más bien con eso de la parte de qué sistema eligen. ¿Ya? Imagínense que hagan ese problema si les hubiera pedido nuevamente un balance de entropía. Si les pedían, hay la entropía generada tomando como consideración que la temperatura del aire del entorno es 22 grados. Si ustedes agarraban este sistema de aquí, el de adentro, y metían este número de acá, estaba pésimo, porque esta no sería la temperatura de frontera. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado. Eso de definir sistemas es muy importante. Si esto está mal todo lo que hagan. Pero bueno, y esto de acá también, quien ponga esto de acá en el examen debería no estar pensando en aprobar. ¿Sí? No existe la variación de calor, ni la variación de trabajo. Eso jamás existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe eso? ¿De qué depende el calor de trabajo? El proceso. Las variaciones deberían ser de propiedades. ¿Sí? Esto no es una propiedad. Ni esto ni eso son propiedades. Así que tengan cuidado con eso. ¿Qué? O sea, a lo que se refiere cuando me ponen un delta de Q o una variación de calor, como esto que han escrito algunas personas, lo que estoy asumiendo que se referían era flujo de calor. Claro, la diferencia entre calor de entrada menos calor de salida, de repente. O sea, a eso. Que tiene unidades de kilowatts. Probablemente era eso lo que se refería. O en todo caso a la tasa de transferencia de calor, a la cantidad neta de calor que se ha transferido, pero no es una variación. ¿Sí? Eso es algo por lo cual sí se le podría bajar puntos porque es un error conceptual. Pero bueno, ya, independientemente de cuál es el sistema, porque puede ser un intercambiador, un compresor, un condensador, lo que sea, puede ser cualquier sistema termodinámico que hayan visto, estas son las dos rutas que tienen para solucionarlos. Pueden hacer un balance integral de energía o un balance diferencial de energía. Mi sugerencia, usen este de aquí únicamente si es estacionario. Y si es que no es estacionario, el de arriba. Casi siempre todo lo que ven en el curso suele quedar aquí. Pero hay algunas cosas que van acá. Por ejemplo, si fuese un cilindro de émbolo-pistón, o sea, un dispositivo de émbolo-pistón, es aquí. Porque es un sistema cerrado, no es estacionario. Estamos hablando de un intercambiador de calor operando en estado estacionario, eso. Estamos hablando del vaciado de un tanque, llenado de un tanque, eso también. Si el riel fuera estacionario, no habría variación de U, no habría calor Claro. que entra, no habría trabajo que entra y tampoco habría cambio de masas. Si es que lo de arriba fuese estacionario, Sí.
O sea, para concierto Saldría- estacionario. Porque sería cerrado, aislado. Te quedaría eso. No, que no debería haber trabajo. No, va a depender. Fíjate, o sea, siempre se tiene que cumplir la primera ley. Imagínate, podría haber perfectamente, imagínate una caja con una resistencia eléctrica que está metiendo, digamos, al sistema 5 kilojoules, pero se están perdiendo como valor 5 kilojoules. En ese caso se va a cumplir que esto más esto va a ser 0. 5 menos 5, 0. Eso es estado estacionario. Ojo, estado estacionario no significa que el calor sea 0, no significa que el trabajo sea 0. Lo que significa es que las propiedades, y las propiedades son estas, no cambian con el tiempo. Esto de acá no es propiedad, eso sí puede cambiar. Pero la suma debe dar 0 de modo tal que no haya cambio de propiedad. Ah, sí. O sea, los que no digo sistema estacionario, estado estacionario. No es tan correcto. Lo que se puede decir es ¿qué? Es trabajo como un sistema estacionario, o sea, intercambiado. opera de manera estacionaria, es un proceso en estado estacionario, algo por el estilo. Sistema estacionario no suena tan bien. O sea, no sé si te bajaría puntos por eso, pero no es la palabra. Estado estacionario o estado estable. Pero bueno, para estacionario, para cualquier otro caso. Este calor y este trabajo son calores y trabajos que explícitamente atraviesan la frontera. Si no atraviesan la frontera, no los ponen. ¿Sí? Y eso es por la importancia de definir bien el sistema. Esto de aquí va a entrar si es que es un sistema, si es un sistema cerrado. Esto de acá es 0. Pero puede ser un sistema abierto y no estacionario, un abierto transitorio, un llenado, un vaciado del tanque. En esos casos, estos términos se mantienen. ¿Sí? Donde esto de acá es la masa que entra o la masa que sale, que de alguna forma u otra es la diferencia de las masas final menos inicial, ¿cierto? Y estas son las variaciones de energía cinética o potencial, generalmente cero. Las variaciones, no la energía cinética y la potencial. La variación es la que se desprecia. Siempre es la variación de todo. Pero no había que multiplicarlo por la masa. Es lo mismo. O sea, acá ya estoy asumiendo que Raíz. está multiplicado lo que fue. Generalmente, normalmente eso se va a cero, se va a hacer en casi todos los procesos. Y en el caso que no se desprecie, Sí. sí, las unidades. Entonces ustedes hacen para esto de acá, MGH, esto de acá está en unidades de joules. Como todo lo de acá está en unidades de kilojoules, Entre mil. entre 1000. Y si acaso ustedes hacen un medio de masa por la velocidad al cuadrado, eso está en joules, habría que ponerle 3 ceros ahí para que esté en kilojoules. Eso es para sistemas no estacionarios, que pueden ser abiertos o cerrados. Y para sistemas estacionarios se les recomienda siempre usar este método acá, porque si es estacionario, esto se va a cero. ¿Sí? Esto se irá a cero dependiendo de si se debe ir o no se debe ir, depende del sistema. Generalmente en un sistema estacionario esto de acá no se debe ir a cero. No es normal que ocurra eso. Y eso ahí podría irse a cero dependiendo del caso. ¿Sí? Pero eso es un balance de energía. Personalmente, yo a este tema, a los balances de energía los veo muy lógicos. No les veo mucho problema. No sé cómo lo vean ustedes. Balances de entropía sí tienen un poquito más de complejidad. Porque aquí es un balance tal cual de cómo cambia mi energía respecto a mis flujos de energía que entran y que salen. Como lo ¿Cómo he dicho cambia la hace... energía en el sistema? Sí. Como lo he dicho cuando hice el primer día de mañana de esto, es como si ustedes analizaran el saldo de un banco o el saldo de lo que sea. La diferencia en el monto que tienen en el banco depende de lo que entra y lo que sale a su cuenta. Sí. En entropía ya es un poco más compleja la entropía, no se puede hacer tan fácil porque hay una generación. ¿Qué cosa? ¿Esto? El cambio de energía en tu sistema tiene que poder justificarse de alguna forma u otra. Y solo puede justificarse por flujos que entren o flujos que salgan de energía del sistema. Entonces, si ustedes tienen este sistema de aquí y están entrando 3 flujos así de 5 joules, 3 joules, 2 joules y está saliendo uno de 20 joules, ustedes podrían analizar si están entrando 10 y están saliendo 20,
me estoy quedando como con 10 negativos. ¿Se dan cuenta? O sea, nuevamente es, ¿cómo varía la energía en mi sistema? Tiene que haber variado en menos 10. ¿Y a qué se debe que haya variado en menos 10? Porque han entrado 2 más 3 más 5 y han salido 20. Siempre un balance justamente es cómo cambia una determinada propiedad en mi sistema respecto a, o sea, justificar ese cambio que ha habido de una determinada cantidad, ¿a qué se debe? ¿A qué hubo un flujo de calor, de trabajo, lo que fuera? Ese sería el balance. Si ustedes analizan balance de energía a nivel de termodinámica, la que están viendo ustedes, exclusivamente hay entrada, salida y variación por acumulación. En otros casos hay generaciones y consumos, pero eso es otra cosa. En entropía sí hay generación. Bien, ¿se ha entendido todo hasta acá? ¿De la ecuación cuál era con respecto a la frontera y cuál era con respecto al sistema? Sistema es la parte izquierda y frontera es la parte derecha. O sea, todo lo que entra y todo lo que está saliendo por flujos máxicos, calor y trabajo es la frontera. Y la parte izquierda, que es energía interna, solamente el sistema. Flujos y cantidades netas, digamos. De alguna forma. Cosas que entran, cosas que salen versus cómo cambian el sistema. De hecho, cuando ustedes analizan esto, acá cambia un poco la definición porque esto es del volumen de calor. Que también ahí es un error que no se estudia tanto en el curso, pero cuando hablamos de algo así, esto no es un sistema, es un volumen de control. El sistema es cuando nos enfocamos en la masa, volumen de control es cuando nos enfocamos en el volumen. Porque acá, si tenemos un cilindro de bolo, la masa que hay aquí probablemente es la misma que va a haber después de hacer el proceso, de lo que sea. Si en cambio hablamos de esto, la masa que está aquí entrando en el instante 1 no es la misma que va a estar ahí en el instante 30 segundos. Está saliendo. Sistema, volumen de control. Por eso el capítulo 4 siempre habla de BC, DC, BC y el capítulo 2 siempre habla de sistema. ¿Alguna otra duda, Dito 2? ¿Cómo estimular un ciclo de refrigeración? ¿Qué? Un ciclo de refrigeración, por ejemplo. Esos aparatos también trabajan en estados estacionarios, ¿cierto? Si me dan el flujo máximo de uno, ¿ese flujo máximo es igual para cada máquina? Dependiendo. ¿Estamos hablando del ciclo? Sí. Sí. Porque tienes, por ejemplo, el ciclo de refrigeración en la máquina de refrigeración, que pasa R134 por todo el ciclo, y ahí lo está dibujando. Pero por los intercambiadores de calor, acuérdate que pasan dos sustancias. Pasa el R134 y pasa el otro fluido, en este caso que es la mezcla de licor-agua. El R134 en el ciclo sí se mantiene constante, pero el de glicol-agua en el condensador y en el evaporador no es el mismo, el flujo másico. Depende de dónde está viniendo el flujo en sí. En otras palabras, si por ejemplo, primera pregunta del examen, les dicen, determina el flujo másico de refrigerante que pasa por el evaporador. Ya, ustedes determinan y le sale 1 kilogramo por segundo. Ustedes pueden agarrar y decir, ah, ya, esto de aquí es lo mismo aquí, y es lo mismo acá, y acá, y en todos lados. Siempre y cuando que sea un ciclo cerrado. Y, Sí, Claro. siempre que sea un ciclo cerrado. Que en refrigeración de bomba de calor suele ser así. y la palabra clave es ciclo, porque tampoco es que vas a decir que tienes pérdidas o fugas, porque ya no sería un ciclo. No, o sea, generalmente no está bien visto que uno diga que en un ciclo hay fugas, porque ya entonces ya no funciona. Exacto. Pero en todo caso sí, lo que has dicho, lo que dijo es algo importante que tener en cuenta. Si calculan el flujo másico aquí, en otras palabras ya lo calcularon para todos lados. En el refrigerante. Para el Si después hablamos de que aquí viene una sustancia más que entra y que sale, esa puede tener un flujo másico X y acá puede tener esta otra un flujo másico Y, que lo tendría que calcular. Listo. ¿Algo más de ciclo de balance de energía? No. Ya. Entonces, antes igual de entrar a balance de entropía, quiero hacer una pequeña pausa para que reconozcan en qué momento les conviene hacer un balance de energía y en qué momento deberían hacer un balance de entropía. Porque tengan en cuenta que no porque les digan determine la generación de entropía, obviamente van a acabar haciendo un balance de entropía. Ahora que lo pienso, creo que vale la pena aclarar la diferencia cuando está entrando más durante el proceso y otra cosa cuando esté durante el estado. La diferencia entre el proceso y cuando está en el estado, porque muchos pueden... O sea, entre estado y estado se ha hecho un proceso de carga, entonces no vas a decir que es transitorio solo por eso, que ha sido en el proceso. O sea, un proceso puede ser un proceso estacionario. No.
Me estaba haciendo Cuando hablamos de esto, estamos hablando de procesos estacionarios. ¿Qué diferencia hay entre proceso estacionario y cuasi-estático? Ya, el tema de cuasi-estático es que las propiedades varían muy poco o varían muy lentamente. Porque, por ejemplo, en el caso del cilindro de volumen que está expandiendo, se suele decir que es cuasi-estático. Sin embargo, el volumen está cambiando, se está expandiendo. Pero el tema es que el cambio de la expansión es tan lenta, no es una expansión súbita como en algunos casos, que la presión más o menos se va a mantener constante durante el proceso y por lo tanto se pueden regular muchas cosas usando la integral. Porque, por ejemplo, esa integral de la presión por diferencial de volumen está restringida a procesos cuasi-estáticos. ¿Alguna vez hubo una pregunta de qué pasaría si ustedes tienen un cilindro émbolo abierto al vacío, arriba, o sea, vacío? Eso ahí no es un proceso cuasi-estático, no se puede calcular como proceso de diferencial de volumen. A lo que se refería Cristian era el que dice que en España dijeron de que tenías un sistema y que de estado a estado era transitorio. O sea, el proceso era transitorio sí, pero el estado se mantenía propiedades constantes. O sea, el estado 1 tenía tales propiedades, el estado 2 tantas, pero el proceso era transitorio. O sea, yo asumo que es similar a lo de la sartén. ¿Sistema cerrado o sistema abierto? Cerrado. Cerrado, Porque creo. si es cerrado, casi nunca se habla de estado estacionario. El proceso en sí. Es como lo que siempre les digo, la sartén. O sea, tiene una sartén calentando. O sea, al inicio está en estado transitorio porque está a temperatura ambiente y se está calentando, ¿cierto? Pero va a haber un momento donde si yo le brindo la misma cantidad de energía a través del fuego, va a estar la misma temperatura y esa temperatura se va a mantener, ¿cierto? Y ahí, en ese momento, está en qué cosa? Estacionario, ¿cierto? Luego, cuando yo apago la hornilla y dejo que se enfríe, ¿en qué estado está? Transitorio, porque está variando la temperatura en la sartén, ¿entiendes? Eso es más o menos más fácil de ver. Bueno, lo que iba con lo que estaba mencionando antes era, si bien después ustedes están pidiendo que determine la entropía generada, no se cierren a que lo único que van a tener que hacer es un balance de entropía. Quizás sea necesario hacer un balance de entropía antes. Imagínense, por ejemplo, que ustedes necesitan trabajar con algo así, o necesitan, por decir algo un poco más simple, un compresor. Tienen un compresor. Les digo que esto de acá está entrando 5 kilowatts. Les digo cuáles son las. Les fijo el estado aquí, les digo el estado acá. ¿Sí? Si les doy el estado aquí y el estado acá, y les doy cuánto es la potencia que ingresa y les digo que es adiabático, ¿podrían calcular el flujo máximo o no? Sí. Pero ¿qué pasaría si yo de antemano les digo nada más determíname la entropía generada de esto? Si ustedes plantean un balance de entropía de frente, se van a dar cuenta que van a necesitar un flujo máximo. ¿Sí? Entonces, si es que ustedes saben que cuando planteen esto les va a faltar un dato que puede ser hallado por balance de energía, empiecen por balance de energía. Como digo, no se cierren. Si la pregunta es obvio, si les aparece eso, van a hacer un balance de entropía eventualmente. Pero no se cierren a que es lo único que van a tener que hacer. Pero por lo general siempre hay que hacer balance de energía siempre. Casi siempre sí. Claro. O sea, lo ven, pues ponen su ecuación de entropía y ven que si tienen un flujo de calor que de repente saben que el sistema está disipando calor y no tienen esa magnitud y lo que ustedes quieren hallar es la entropía generada, obviamente le está faltando todavía el calor, ¿cierto? ¿Cómo lo vayan haciendo balance de energía? O sea, vuelvan paso atrás y tomen las mismas consideraciones que tomarían como si estuvieran resolviendo un hito 2 para sacar el flujo de calor con primera ley. Dense cuenta que para su balance de entropía van a necesitar, si es que no es adiabático, van a necesitar el flujo de calor. Además van a necesitar el flujo máximo. Además van a necesitar los estados de entrada y salida, ¿cierto? Si les falta cualquiera de esas tres, lo más probable es que tengan que hacer primero un balance de energía. Porque en balance de energía, si es que aplica, pueden calcular el calor. Si es que no es eso, podrían calcular el flujo máximo, como en este caso de aquí, o podrían calcular también el estado de salida. Porque de repente yo les digo, el flujo máximo sí se los doy, pero no les doy este estado, les digo nada más la presión de salida. Pero si ustedes saben que están entrando 5 kilowatts y hay un flujo máximo de 3 kilogramos por segundo, pueden determinar la temperatura de salida. ¿Cierto? ¿Sí? Si tienen ese estado definido, tienen el flujo máximo, tienen la potencia total, pueden sacar cuánto es la entropía de salida. ¿Sí? Y si tienen la entropía de salida y la presión de salida, pueden sacar la temperatura, la entropía, todo lo demás. ¿Se entiende eso? Pues sí, nuevamente no se cierra. El examen de mañana viene entropía de todas maneras. Y si es que se le pide hacer un
un balance, es probable que de entropía probablemente primero va a ser necesario que haga uno de la pie para hallar o el calor, o el flujo másico, o el estado de salida o del estado. Siempre una de esas tres cosas va primero. Ya lo deben haber visto en los otros tres. ¿Alguna duda o ya paso formalmente a balances de entropía? Tengo presentación de proyecto mañana y otro examen. ¿Tienes otro examen para eso? ¿De qué? Steam, hasta tengo que hacer un ensayo. El ejercicio que les envié ayer, traten de hacerlo también con segunda ley. O sea, ahí en la entropía generada, porque ya tienen todo. Porque ya se lleva el flujo de calor, de calentamiento y todo. Hay entropía generada, con el ejercicio que les mandé ayer. Podemos escribirlas todas las fórmulas para entropía, porque había una que es cuando es gas ideal y la otra cuando no es gas ideal y tenemos que hallarlo por medio de Allá por PR. el CP, logaritmo de periano. Eso es para gas ideal. Ya, y la otra. Creo que era octava y la otra que era con el P y el T reducido, que era S a la 0. Ya. Pido, dice si puedes escribir todas las fórmulas de balance entropía. No van a hacer memoria, están en el libro, todas. O sea, No hay... creo formulario. Es CP logaritmo, el 1 expresión 2 interpresión 1 menos R, creo. Por Menos R logaritmo de diferencia presiones. volumen. Y el otro es con una suma y es con el CB y es con los Volumen. volúmenes. Pero preferiría la verdad que eso de ahí lo chequeen bien, porque es algo que hacen en su formulario. En todo caso, lo que sí podemos comentar es cuándo se usa cada uno. Eso sí. La variación cuando es la entrada, salida y cuando es la variación a la izquierda también. Sí, ahí sí suelen confundir también. ¿Tienen alguna otra duda sobre hito 1 o 2? ¿No? Bueno, balances de entropía, también hay diferencial e integral. Voy a hablar de diferencial porque es el más complejo. Digamos, el integral se usa poco, pero bueno. Para el balance diferencial, que igual se aplica para estacionarios. Si estamos asumiendo estacionario, este término es 0. ¿Sí? Si asumiésemos que fuese diabático, también eso sería 0. Pero probablemente, bueno, dependerá. Quizás sí lo es, quizás no lo es. Si sí lo es, se va a hacer. Si no, van a tener que evaluar primero en qué dirección dio ese calor. Si era un calor que salía del sistema, aquí va a tener que ser negativo. Porque al salir del sistema se está llevando entropía hacia afuera del sistema. ¿Se entiende eso? Si está ingresando calor, ese flujo de calor que ingresa está trayendo entropía hacia adentro. Entonces sí, tengan cuidado con el signo que metan aquí. Acá, la entropía no solo le aporta el calor, también le aporta la masa. Si la masa está entrando, va a meter entropía al sistema. Si la masa está saliendo, se va a llevar entropía del sistema. Masa que entra siempre aumenta la entropía del sistema. Masa que sale siempre disminuye la entropía del sistema. En caso de que sea estacionario, los S del lado izquierdo los sacamos, digo que no sea estacionario, los S del lado izquierdo los sacamos por medio de las tablas. Cuando es sustancia pura. Cuando es sustancia pura. Cuando no es estacionario. Sí. Sí. Y esta es la entropía generada que, acuérdense, si es que es 0, va a tener un efecto muy grande que podría resultar en que esto le salga negativo. Disculpa, ¿lo puedes repetir? Sí, me había quedado sin espacio. Que tengan mucho cuidado con los decimales, porque acá los decimales juegan un papel muy importante. Si redondean mal o algo por el estilo, o truncan un número que no deberían truncar, pueden pasar cosas malas. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando con una entropía de 0.00081 o 84, ahí estamos trabajando con un flujo másico. Cuando lo meten en calculadora, a ustedes les sale 0.0765 y ustedes agarran y lo redondean hasta acá nomás, o sea, 0.08, este redondeo de aquí puede tener un efecto muy grande al multiplicarse con esto, porque no es lo mismo 0.08 que 0.0765. Ese error que le metan por esa aproximación no les conviene tenerlo. Mi sugerencia nuevamente es trabajen con no menos de 3 o 4 decimales durante todo el curso, siempre. No redondeen sino hasta el final. Se la juegas. Voy a repetir la general. Así sé cómo muy bien. Si esto de acá, si es que esto es igual a 0, es internamente reversible.
que esto acá es mayor que 0, es irreversible. Y si es que esto es menor que 0, es imposible. Si digo que 0 reversible está mal. ¿No es Reversible a secas. Sí. Podría ser que sea correcto, pero probablemente no. Sino que ten en cuenta, dice internamente reversible porque usualmente, como nada en la realidad va a ser adiabático, entonces vas a tener siempre se va a generar irreversibilidad. Entonces, la cosa es que sí es internamente reversible porque la parte externa es el ambiente, en este caso sería tu entorno, tu universo. O sea, en general, siempre existe una transferencia de calor, eso es una irreversibilidad. Gonzalo, una vez hice un ejemplo de que si soltabas un bloque por una rampa. Ya, sí, ese ejemplo lo voy a estar en el libro, pero sí puede ser un poco ilustrativo. Ustedes pueden tener un bloque con una rampa, un colgado de algo, lo que fuera. Si ustedes dejan que ese bloque se deslice, va a llegar a estar acá abajo. Ese bloque por sí solo no va a regresar aquí ni hablar. ¿Sí? No importa lo que hagan, no importa lo que esperen, ese bloque solito no se va a mover de nuevo hasta arriba. No importa si acá había fricción, no había fricción, eso no interesa. Si tú quieres regresarlo de aquí a acá, vas a tener que tú mismo agarrar y ponerlo aquí arriba de nuevo. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí. Al bajar ocurrió un proceso. Al volverlo a levantar ocurrió otro proceso. El resultado neto para efectos del bloque es que volvió a su estado inicial. Para el bloque eso ha sido internamente reversible, pero para el entorno no ha sido internamente reversible, porque para tú haber movido ese bloque de aquí tienes que haber hecho algo. Y ese algo podría haber sido consumo de calorías o un trabajo que generó de alguna forma calor o lo que fuera. Fuera de que aquí hay fricción y todo Lo de lo demás, consumo de eso- calorías hace referencia a que lo cogió con su brazo y lo subió. Sí, o sea, para mover esto usó sus músculos, usó sus brazos, usó lo que sea, y para eso convirtió energía química en energía mecánica con disipación de calor, porque el cuerpo humano es una máquina térmica. Bueno, sí, Poner las fórmulas de cómo hay la variación de entropía. sí, ahorita, Conveniente y ácido. ahorita llego a eso. Las fórmulas no las voy a poner porque están en el libro y me las sé de memoria, pero voy a comentar en qué momento se usa cada uno, en términos generales. Ahora, si tenemos una sustancia incompresible, si no me equivoco, la fórmula es esta. Me parece que es esta. Chequen igual el libro, no copien esto de acá porque quizás esté mal. Quiero comer y ya. T2, T1, pero para 1 menos 2 o para 2 menos 1. Pues tengan cuidado con eso porque también les puede jugar una mala pasada si usan la de los esta o cualquier otra, porque a veces no usan 1 y 2 y no usan in y out o entrada y salida, lo que fuera. Ahí no se vayan a rayar. Si la fórmula dice 1, 2, 1, 2, si ustedes quieren in menos out, hacen in menos out, in menos out. ¿Sí? Porque la fórmula quizás, como dice Fabián en el libro, sea 2 menos 1, 2, 1. ¿Sí? No se rayen con eso. Tengan bien. Sugerencia importante, no vayan a hacer eso. En su formulario no pongan eso. ¿Ese es el promedio? O sea, o humana no sé constante. Ese sería el calor específico de una sustancia incompresible. Generalmente es constante. No pongan esto en sus formularios porque cuando lo pongan así no van a saber si era 1 menos 2 o 2 menos 1. Probablemente era 2 menos 1 porque suelen definirlo así, pero es mejor que lo pongan explícitamente como esto o al revés, para que no tengan dudas en el examen y no pierdan tiempo dudarlos. La otra fórmula que tienen es para gases ideales, que de hecho son dos. Una tiene, me parece que es algo así. Son algo así, quizás me he equivocado en el signo en algún lado, realmente no las copien, copien las del libro. Pero estas son para gases ideales. ¿Cuándo usar cada una? Va a depender del criterio de ustedes. Si quieren perder tiempo, pueden usar cualquiera de las dos. Si quieren ahorrarse cálculos en los que se pueden equivocar, piénsenla bien. El logaritmo de temperatura no se salva, porque esa está en las dos.
Pero si saben que el proceso es isobárico, por ejemplo, yo les sugiero que trabajen con esta de abajo. Porque si es isobárico, esto y esto son iguales. Por lo tanto, todo este término de acá se va a cero. ¿Sí? Si es que el proceso es isocórico, trabajen con la de arriba para que esto de acá se les vaya a cero. ¿Sí? No pierdan tiempo porque en ese cálculo además es posible que se equivoquen, en particular por este detallito de acá. Que esto es, en el libro creo que está como R nada más, pero en realidad, o sea, acuérdense que ese R es el R específico. Nuevamente mi sugerencia en el formulario, pónganlo como R molar entre masa molar, para que ya sea el R que Y cuando es con el S, variación de SS, luego logaritmo. ¿Cómo? Cuando es para también hay variación. ¿Cuál es la producción de las bolitas? Sí, no, ese es su logaritmo. Esas bolitas son esto. Es lo mismo. Perdón, son esta de acá. Son lo mismo. Da igual. O sea, en otras palabras, si el proceso es isobárico, pueden usar S1 menos S2 es igual a S1 bolita menos S2 bolita, si es que es isobárico. Si no es isobárico, tienen que usar, meterle este término acá. Es con entropía específica, Bueno, o sea, la variación. todo eso es específico. Entropía específica. Sí. O sea, si lo que querían era la entropía total, tendrían que haber multiplicado por el flujo másico, por la masa aquí, y por la masa acá también. Bueno, mejor dicho multiplicar con la masa. Eso sí es un error frecuente. Eso sí lo he visto, como esta fórmula es tan grande de por sí, varios se olvidan de meterle la masa y dicen que está yendo a variación de entropía total, pero no específica. O sea, no se vayan a confundir. ¿Alguna duda de esto? Porque esas son creo que son las dos principales que hay para incompresible. La de arriba es incompresible. ¿Masa de entrada es diferente de masa de salida? ¿Cómo lo podrías decir? En esta de acá va a depender. Si lo dices, creo, por el principio 3.2, la última pregunta, esa pregunta era un poco con truco. Lo que tendrían que haber hecho ahí es, no sé si tengan enunciado ahí o no, pero era así. O sea, eso sería el lado izquierdo de la ecuación. Eso es el delta S. Era diabático, ¿no? Ya, no hay. Era diabático, ¿qué les pedían? Generación. ¿Qué tendrían que poner aquí entonces? Trabajo no entra aquí. Para nada entra trabajo. Entrada de entropía por entrada de masa. Ya. Masa in, ¿sí? Menos masa out por ese out. Más la generación de entropía. Ya, aquí es evidente que hay un problema porque estas masas no eran iguales y de hecho creo que solamente era llenado o era. Solo se llena. Entonces este término no existe. ¿Y cuál pregunta era eso? La última pregunta del hito 3.2. Pero ustedes sí pueden hallar una relación entre esto y estos dos, ¿cierto? Si ustedes definieran MI y lo quieren definir en función de estos dos, ¿cómo se define? M2 menos M1. Entonces podemos volver a escribir esto acá como ¿se puede hacer esto? O sea, he metido esto aquí y lo he multiplicado. Lo he expandido, digamos. Ahora, perdón, esto no es. No sé si. Sí, eso es lo que el profesor hizo. Está bien, me parece. La gracia de hacer esto de aquí es que esta cosa de aquí sí la puedes calcular con los logaritmos y todo lo demás, al igual que esto de acá. Porque el tema es que ustedes no podrían haber usado los logaritmos aquí, porque después no hubieran tenido con qué multiplicarlo. O sea, con los logaritmos hubieran hecho esto: S2 menos S1.
pero eso ahí no lo pueden multiplicar ni por M2 ni por M1 porque no tendría sentido. Entonces lo que ustedes hacen aquí es hacer una reagrupación un poco fea, que quizás no es muy obvia para hacerla, de términos, de modo tal que acaben teniendo esta variación multiplicada por un solo flujo más, o por una sola masa, en este caso un vapor. Y acá también. ¿Se puede usar la fórmula de logaritmos para un estado menos un flujo? ¿Cómo? ¿Puedo usar esa fórmula de logaritmos que dices para un estado menos un flujo? Sí, porque en realidad este SIN de aquí es el estado al que está ingresando. Es un estado. ¿Y qué valores pongo en el T1 y el T2? El T2 pongo del estado 2 y Sí, de acá. a lo que ingresa. Si fuésemos a usar, por ejemplo, este de acá, tendrían que hacer CP logaritmo de T2 entre TI menos RM logaritmo de P2 entre PI. Y para el otro, siempre el de la izquierda va arriba y el de la derecha va abajo. Era bastante complicada esa pregunta, ¿no? Yo cuando la leí tampoco me ocurrió eso. Ay, la entropía de entrada, ¿cómo lo podías calcular? ¿Qué? La entropía de entrada. Me parece que te da la presión o la temperatura de la potencia de entrada. No me acuerdo. O, bueno, no estoy seguro. Me parece que sí, porque la verdad no lo terminé de resolver. Nada más llegué ahí y me di cuenta que con eso sí se podría hacer. Pero sí, no. Es un gas ideal. Era un gas ideal, pero tenía una temperatura y presión. Si tenías temperatura y presión, les puedes meter aquí. Pero, o sea, aunque sea el mismo. ¿Cómo para mí? O sea, ¿puede crear como que Si es la misma presión, entonces. Concrétame, el ¿quién logaritmo tiene la solo pregunta es por ahí? cero. ¿Alguien? La de Lido 3.2. Yo lo tengo. ¿La tienes? Ya lee la enunciado. dentro del cilindro. Luego de ello se abre la válvula y fluye carbón hacia el cilindro a 1,2 megapascales y 200 grados centígrados. Hasta que la fuerza al interior del cilindro equilibre la fuerza externa. El punto en el que la válvula se cierra. Dependiendo de equilibrar la masa, la temperatura del carbón al final del proceso y la generación total de entropía. Ya, en esencia, si es que estuviera sido el problema, si es que estuvieran tenido que hacer, el S1 se los daban, les estaban dando el volumen inicial y creo que la temperatura o algo por ahí. En ese caso hubieran tenido que ver cómo lo vinculaban, pero probablemente con este, porque tienen el volumen. Para el de entrada, les daban también un dato por ahí, la presión. Bueno, si se dan cuenta que tenemos un problema porque acá hay volumen, acá hay presión, y queremos más bien una que sea volumen y presión, de repente más que temperatura. Tenemos en su ecuación de estado de gas ideal y pueden pasar de volumen a la presión. Se puede hacer eso, ¿cierto? Porque tiene la temperatura. Sí, pero justo para el estado podrías reducir que era 20 kilopascales la presión que te dieran el equilibrio. También, o sea, hay muchas formas de hacerlo, pero el punto es, el SIN sí se lo están dando, porque le están dando le dieron dos propiedades de la entrada. El 1 también se lo están dando y el 2 les están pidiendo que primero calculen el estado 2, porque les piden la temperatura de salida, y luego viene el tema de calcular la entropía general. Así que para cuando llegan a esta parte de aquí, ya tienen este y este estado fijos, pueden sacar esas propiedades. Pero si me queda una pregunta bien complicada, sí era bien complicada. Algunos pocos lo han hecho. No, creo que nadie lo hizo. No sé. Bueno, ¿se entiende igual esto acá? No va a venir algo así, porque soy bien específico en eso. Pero bueno, ¿alguna otra duda de esto? Porque es un balance de entropía que es lo primerito que ven, lo que viene después es ya rendimientos entrópicos, que sé que varios se confunden. ¿Paso a eso? Porque eso de todas maneras viene. Los S de la izquierda eran los específicos y el S chiquito, el no. Son lo mismo. Una pregunta
imagínate que te piden ese sería tu balance que hubieses pensado en hacer. A la larga se hubieran dado cuenta, de todas maneras se dieron cuenta que le faltaba este dato aquí y no había forma de calcularlo. Dividen todo el flujo másico, se va esto de aquí. O sea, y creo que era diabático, ¿no? Sí, entonces también se va. SI menos S out va a ser más esto, va a ser 0. Y lo que les pedían era no esto de aquí, sino esto. Quizás ahí la redacción debió ser otra. Porque yo también cuando lo leí dije acá falta un dato, pero después vi que las unidades no cuadraban con lo que estaban diciendo. Era en base máxima. Pero si tenías ese algo que puede confundir. Ya revisé el examen de mañana, no pasa eso. O sea, sí sale todas las unidades usuales. Bien. Rendimientos isentrópicos, que sí es importante también. Cuando ustedes quieren hallar un rendimiento isentrópico, la primera cosa que tienen que hacer es fijar el estado 2S, generalmente. Acá hay dos cosas. O les pueden pedir que hallen el rendimiento isentrópico, o les pueden estar dando el rendimiento isentrópico y pedirles que hallen la salida. O sea, no la salida 2S, sino la salida 2. Lo que han visto más este ciclo es que les pidan que hallen el rendimiento isentrópico. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, en el examen pidieron que hallaras el rendimiento isentrópico, sí. Sí, eso es lo que siempre se pide. Sí. También les puedo, como decía, les puedo dar el rendimiento isentrópico y los datos de entrada, con eso podrían sacar el dato de salida. Pero lo que ustedes han visto más es darles 1 y darles 2 y que saquen el isentrópico. Pero entonces, ustedes tienen el estado 1, el estado 2 y el estado 2S. Acá tienen P1, T1. Por cierto, Gonzalo, para mañana ¿cuántas hojas de formulario se permite llevarlas? Dos. Algo que nos han dicho es que cuando siempre buscamos el estado 2S, busquemos por presión. Sí, a eso quiero llegar. Esas son las 4 propiedades que, bueno, no las 4, de esas 4, 3 entran a jugar en el tema de los rendimientos isentrópicos. Lo que quiero que primero se olviden es que la temperatura importa. La temperatura no interesa, no es importante algo así como la temperatura 2S. Pero hay una manera de hallar cómo se llama la eficiencia isentrópica por temperatura. Porque es T1 menos T2 es igual a T1 menos T2 isentrópico. Eso es cuando o con CB o ustedes lo usan. O sea, ahorita llego, podemos llegar a eso, pero primero lo que quiero es, o sea, porque la duda que sé que existe es si pueden hacer que T2S sea igual a T2. Yo he tenido esa duda alguna vez. En el libro, el libro no lo comenta, al menos el Shapiro, no sé cómo lo digo el Sengel, el Shapiro en un párrafo de 4 líneas chiquititas dice que se tiene que fijar con la presión. Pero no es algo súper obvio, no te lo ponen en grande. Lo que dice el Shapiro es esto. ¿Sí? Eso es lo que les dice el Shapiro. Agarran ustedes la presión 2 y esa presión 2 tiene que ser la misma presión 2S. Agarran ustedes la entropía específica 1 y esa debe ser la entropía específica 2S. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que el proceso de 1 a 2S sea isentrópico. Y eso sí es un tema un poco más arbitrario. Por definición, se fija con la presión y no con la temperatura. No pueden elegir, es con la presión. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen esta propiedad de aquí y esta propiedad de acá, porque este dato probablemente era conocido o lo podían hallar, y este dato también era conocido o lo podían hallar anteriormente, el S1 y la presión 2, se podía hallar. Si ya tienen esto y esto, entonces ya tienen ese estado. Si tienen el estado, tienen todas las demás propiedades, incluida la temperatura, la entalpía, la energía interna específica, lo que quieran. Todo para el estado 12 ya lo vamos a tener. ¿Se entiende eso? Listo. ¿Y por qué era importante? Lo que más nos interesa de aquí es esto de acá. ¿Sí? Porque ahora lo que vamos a hacer es definir nuestras potencias reales. O sea, la potencia real, ¿cuál es, por ejemplo?
potencia suministrada, potencia recibida, cuál sería nuestra potencia ideal. Si yo quiero hablar de un compresor, de una bomba o de una turbina, que son dispositivos que de alguna u otra forma son parecidos, en uno entra, en otro sale, pero son la misma idea, convertir trabajo en potencia mecánica en valía o al revés. Si yo quiero definir mi potencia real, lo puedo hacer así. ¿Se puede hacer eso? El signo no me importa, el signo lo asignan ustedes, es el bomba, turbina o compresor. Pero lo que quiero llegar es, la potencia real es el flujo másico por el cambio de entalpías específicas. ¿Entienden eso de ahí? Ya. El ideal, en otras palabras, el isotrópico, en vez de, perdón, H-in es H-in porque la entrada está especificada totalmente. La cuestión es que en vez de H-out vamos a usar H-out-S, digamos, o H2S. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Y listo. Si ya saben cuál es el real y cuál es el ideal, lo que queda es nada más ver cuál es el que va en el numerador y cuál va en el denominador. Eso depende del tipo de máquina que estén estudiando. Porque más que el tipo de máquina, ¿qué es lo que quieren lograr con esta máquina? En una turbina, ¿qué es lo que quieren lograr? Quieren maximizar el trabajo. Entonces nuestro ideal va en el numerador o en el denominador. Denominador. En una turbina el ideal va arriba, no, abajo, porque abajo. el ideal es mayor, mientras que en un bombing compresor va abajo, va En arriba. esencia, una forma fácil de darse cuenta es siempre va a salir el menor a 100%. En las turbinas les va a salir que el real es menor que el ideal. Sí. En la bomba o en el compresor les va a salir lo contrario, que el real es mayor que el ideal, porque idealmente yo quiero gastar lo menos posible, pero realmente voy a gastar más que eso. Entonces, para turbinas es así, para bombas o compresores es así. Y obviamente esto acá lo pueden reescribir en función de estas cosas de aquí. ¿Sí? Por la definición que habíamos dicho de cuál es la potencia y todo lo demás. ¿Cuál es el truco, la gracia de esto? El flujo másico se cancela de todas formas, ¿cierto? Porque vamos a acabar dividiendo flujo másico por cambio de entalpías entre flujo másico por cambio de entalpías 2S, digamos. El flujo másico se va. Entonces, en el caso de la turbina, lo que me va a quedar es H-in menos H-out dividido entre H-in menos H-out S, y en este caso me va a quedar H-in menos H-out S y H-in menos H-out. Eso es lo que va a quedar. Lo que comentaron de las temperaturas es que ahora sí, acá aparece una condición importante. Si no está esto, imposible, ¿eh? Gas ideal o sustancia incompresible. Si es que ese es el caso, podríamos decir ahora, de que puedan simplificar CP y CP, eso va a depender. Si estamos hablando de que las temperaturas son similares, que probablemente es el caso, entonces los CPs probablemente van a ser similares también. Pero si estuviésemos diciendo que el T-out S es 500 y el T-out es 200 Kelvin, la diferencia es bastante y es probable que los CPs ya no sea correcto decir que son CPs constantes e iguales. Si es que sí lo son, probablemente eso se puede simplificar también. Si es que los CPs son iguales, para el caso ideal y el caso real, que suele ser el caso, entonces sí se podría decir que todo es nada más temperaturas y temperaturas, nada más. Generalmente no es el... La verdad yo no he resuelto nunca un examen ni nada usando esto. Yo siempre uso
esto de acá. Sobre todo porque, como les decía, esto acá depende de estas dos consideraciones adicionales. Si hablamos de un refrigerante o del amoníaco, ¿será posible usar esto? En un ciclo de refrigeración, por ejemplo. No, porque en esos casos probablemente vamos a trabajar con datos tabulados. Y para datos tabulados vamos a trabajar con entropías. ¿Sí? No les recomiendo usar esto. Les sugiero que se queden aquí. Porque esto de acá es todo por definición sin consideraciones. La única consideración que está aplicando aquí es que sea diabático. Y nada más que eso. Eso es todo lo que tiene que estar obligatoriamente considerándose para que se pueda usar eso. Sí, porque, o sea, si no es adiabático, entonces habría caída de H y, o sea, no podrías tener una perfecta ideal. O sea, si no es adiabático, esto de aquí no se va a poder cumplir porque el calor entraría en algún lado. Y aparte siempre hablamos de adiabático porque es un parámetro ideal que es el adiabático de los demás. Por esa razón los intercambiadores de calor jamás se analizan con eficiencia entrópica. Bombas, turbinas, compresores, bodegas y difusores por ahí también. Eso realmente no importa mucho. Tú verás eso. ¿Eso en estado 2 de para las temperaturas? Para todos. Para cualquier caso siempre tiene que trabajar. ¿Y cómo lo deben dar? Sí. En tablas. La entropía, porque la entropía que tienes en tablas si es la ideal sería la S super cero. Si es que es casi ideal, claro, podríamos usar eso, se tendría que usar, depende. Si la presión está cambiando, no podemos decir que esto se hace. Porque si la presión está cambiando, acá entra. Y eso de PR1, PR2. Ah, no es eso. Eso no es nunca pero a veces sí, yo le agarro para eso. Yo siempre lo hago en el camino. Esta es la fórmula para... Si ya los años usaron, si van a trabajar con eso, pero eso ahí siempre es para isotrópico nada más. Eso de ahí es para... Si ustedes, ambas son balance de energía. No digo, estas dos cosas vienen de un balance de energía. Si es de datos, por ejemplo, si me dan que sería más y eso. Si hay un balance de energía, sería un trabajo ideal. Real. Porque si ustedes les dan los datos, les dicen que está entrando esta temperatura y presión y está saliendo esta temperatura y presión, están hallando el in y el out. Eso es el real. Si es que le dicen que está entrando a la temperatura tal y a la presión tal y está saliendo a la presión tal, y quieres calcular el ideal, tendrías que ver que la entropía sea igual de aquí para acá. Que no son los datos reales. O sea, realmente el 2S no existe. Los datos que salen no son reales. Los datos que salen son los reales, no son los ideales. No hay algo de ciclo de Rankine o algo O sea, así. los datos que no son reales y los que salen los ideales. A ver, depende, si te están fijando. Claro, si me dan presión, temperatura, inicio y solo presión afuera. Si te digo esto de acá, con esto saco entalpías y entalpías, esto es el real. Y con eso saco esto. Si yo te digo calcula la eficiencia isotrópica, primero tienes que hacer esto, para hallar el real. Siguiente paso tienes que hallar el ideal. Y para el ideal tendrías que hacer que la presión 2S sea igual a la presión 2 y que la entropía 2S sea igual a la entropía 1. Y con eso fijas tu estado ideal de salida. Gonzalo, antes que nos olvide, por ejemplo, algo que no habíamos trabajado mucho en la asesoría, por ejemplo, es cuando es una bomba, entonces ahí podemos usar la otra fórmula que era con el volumen específico por la variación de presiones. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para bombas, y eficiencia isentrópica en bombas. Vino en el examen para la pregunta 2 que tiene que usar. No sé si algo así. En bomba había una fórmula diferente para usar creo que era no me acuerdo si era el real o el ideal.
que usabas era volumen específico por la variación de presiones y dos metía velocidad y gravedad. Ah, no, olvídalo. No viene nada así. Y no creo que el hito haya sido algo así. Probablemente era como así. Siempre que les pidan a ustedes bombas, compresores o turbinas, por ahí que hay diferentes fórmulas o diferentes consideraciones adicionales que se pueden tomar como esas, o lo que dice Cristian de usar volumen por diferencia de presiones. Era volumen específico. Volumen específico por diferencia de presiones. Sí. Eso es el PDP, por ahí que estás tratando de mezclar energía interna con entalpía. Quizás eso es el objetivo de esa fórmula, no estoy seguro. Pero en todo caso, siempre se puede usar esto de acá. Y les aseguro que en la lección de mañana se puede usar esto. Así que no se nada nuevo. ¿Cuál? ¿Esto de acá? Esto de acá sería un proceso isotrópico. Sí. Nuevamente la fórmula no sé si hay algún error de signo acá, pero es algo más. Es isotrópico, pero ese 1 y ese 2 son diferentes. Sí, claro. Y acuérdate que S1 y S2 no son iguales a S1 bolita y S2 bolita. Esos son el estado estándar y un montón de cosas más. Estos dos y estos dos pueden ser totalmente distintos porque justamente aparece esto. Lo que, para que sea isotrópico tiene que ocurrir que todo este conjunto de términos salga. Yo tengo un caso particular en la K, que aparece ahí. ¿Qué K? O sea, hay dos formas de llevar eso, pero con K. ¿Se ha visto ese concurso en detalle? Sí, ni haberlo sido varias veces. O sea, tenía que existir solo dos. ¿Qué? Y eso de CP constante. El K probablemente es CP entre CB, sí, supongo. un SK podría ser. Sí, pero también estaba el PR. Y decía no te confundas y no para me que el PR Ah, ya, lo que estaban comentando hace un rato. No, si saben usarlo y les sirve, úsenlo. Vamos a usar. Y decía no mezclen el CP con ¿cómo es su fórmula? Porque usabas el K. Como sigan tranquilos, si les sale, les sale. Si no, no les puede salir dos cosas distintas. Si les salen dos cosas distintas, lo están haciendo mal. Que no podía mezclar de otra forma. No se me ocurre a mí ahorita un caso en que no se puede usar algo así. En mi opinión, este método de aquí, o usar la ecuación completa, o usar diferentes otras formas de hacerlo con las reducidas y todo eso de ahí, son diferentes formas de hacer lo mismo. Yo les enseño esta porque es con la que yo trabajo más y que sé que funciona en todos los casos. Hay otros caminos que quizás en algunos casos sean más cortos, quizás lo de usar las ecuaciones reducidas sea más corto en algún caso, o en varios casos, no sé. Pero va a depender simplemente de lo que se sientan cómodos. Igual que el balance de energía, hay varias formas de plantearlo, todas son correctas siempre que lo hagan bien. Pero ese 2 bolitas se saca con la temperatura real o el de... Depende de lo que quieres sacar. Si yo quiero decir el isotrópico, probablemente lo puedo sacar a temperatura isotrópica. No, pero si quiero hallar la variación de energía, de su piensa, para hallar la energía generada. Si lo que quieren es una variación de entropía seca donde esto no es cero, entonces acá van a meter, si la variación es de 1 a 2, 1, 2, 1, 2, el real. Sí, siempre. Fíjense, o sea, es como, si quieren olvídense del 1 a 2, pónganle A y B. Ya ustedes en su formulario ponen algo así, en el examen ya saben que si lo que quieren es 2 menos 1, entonces es 2, 1, 2, 1. Que si sea real o ideal depende de lo que están hablando. Si quieren el isotrópico, la diferencia vale 0, porque para que sea isotrópico eso tiene que ser 0. Y reemplazan con el ideal aquí, y aquí, y acá el real. Hay otros tipos de eficiencias para otras máquinas. Creo que en esa vino otra máquina, no sé si fue Bombas, compresores y turbinas, esas son las tres principales. Hay toberas y difusores. No es una máquina muy importante. Bueno, toberas y difusores. Son aumentan velocidad y disminuyen velocidad. En el examen de bombas sí puede ser, pero bombas es así. En el examen de hito 3 estoy seguro que vino. Solamente vinieron estas de acá, no habían más que estas. Sí, en hito 3, 2 vinieron eso. Vinieron las tres. Las tres vinieron, las tres las podían hacer porque bombas, turbinas y compresores
son la misma idea. En toberas y difusores sí es un poco distinto. Solo por si acaso, no viene a ITO 4, ¿no? Para los que han fallado ITO 4 sí les viene ITO 4. ¿Ah, sí? O sea, es un hito para el No, 911 para los que han fallado es el mismo 911 para todos, pero con unas preguntas añadidas hasta donde sé. ¿O no? Mismo 911 para todos. Pero habían dicho que iban a añadir preguntas para los que fallaron el ITO 4. Más fácil. ¿No lo han hecho? En realidad debió ser, si es un hito de sustitutorio, debió tener preguntas de hito 1 hasta el hito 4. Pero. Por eso te Gonzalo. Esto, cuando sea gas ideal, cuando sea. Pero depende de lo que quieras hallar. Por ejemplo, aire. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Si entra politrópico? No, esto acá es gas ideal. En politrópico aparecen otros logaritmos también, pero no es eso. ¿Qué? O sea, también hay un logaritmo de volúmenes o presiones por ahí, con Ks y cosas, pero no. Ya no les puedo, o sea, no les puedo confirmar eso si es normal. Los signos como tal, no les importa saberlo porque si es que viniese Bray, como viniese Otto, viniese Bisler, viniese lo que fuese, van a estar los datos igual. O sea, si en el Otto o en el Diesel hay una turbina o un intercambio de calor, funciona por la turbina o por el intercambio de calor. Y si les dicen lo que les digan, o sea, no tienen que saber la teoría de Otto para saber tal cosa. O sea, si les dicen, les van a decir la temperatura de entrada es esa, la presión de entrada es la otra y calculan como si fuese cualquier otra turbina. Pero igual revisen por si acaso signos de potencia, refrigeración y bomba de calor. Cualquiera de estas cosas. ¿Qué? ¿El curso? ¿Eso es todo el curso? Ah, bueno, falta sí Carnot y falta COPS y todo eso de ahí. Carnot, hay Carnot de potencia y Carnot de refrigeración o bomba de calor. Todo va a depender de lo que quieren hallar. Carnot era para el caso de que era un proceso o era un ciclo, no me acuerdo. Ciclo. Carnot es un ciclo. Ciclo. Va a depender. Si hablamos de Carnot, lo que yo quiero es. Perdón, si hablo de un ciclo de potencia, lo que quiero es sacar potencia. Así. Para generar potencia, yo lo que necesito es darle calor, que ustedes saben por Kelvin Planck, que eso implica una pérdida, ¿cierto? ¿Hasta ahí lo tienen claro? Ya. Si aplican un balance de energía rápido sobre esto de aquí, ¿qué les va a quedar? Con estas tres variables. El trabajo igual a... Trabajo. UH menos QL. Es correcto. O sea, más fácil hubiese sido decir QL más W QH, da QH, pero es lo mismo. Tal cual. Siempre es bueno que tengan este balance de energía en la cabeza porque lo pueden necesitar después para control de precios. Pero la eficiencia térmica, que es la ideal, o sea, la de Carnot, es uno menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Esa es la de Carnot. Para potencia, exclusivamente para potencia. Era porque era el trabajo ideal entre el foco. Ahorita ya es el Carnot. Esa es la máxima. Carnot es el máximo, Carnot es el ideal. Si hablamos ahora del real para potencia, ¿qué es lo que voy a tener arriba? ¿Y qué es lo que voy a tener abajo? ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Qué? Para el ciclo real de potencia, ¿qué es lo que quiero obtener? Trabajo. Para ser más específicos, en realidad una potencia neta, porque quizás en algunos casos hay que restar algo. Porque podría haber una bomba por un lado y una turbina por otro. Pero en general, trabajo neto. Y en el denominador, ¿qué cosa va? Lo que cuesta. ¿Y qué es lo que cuesta?
¿Solo este o los dos? Solo el de arriba. Pero el trabajo neto lo podemos convertir en QH. Lo cual da finalmente 1 menos QH. Y si quieren usar más las letras más usuales, Fc. 1 menos el calor proveniente del foco frío entre el calor que se dirige al foco. Perdón, 1 menos el calor que se va hacia el foco frío entre el calor que proviene del foco caliente. Eso es para potencia. Carnot, que es el ideal, y el real. Para cuando hablamos ya de ciclos de refrigeración o bombas de calor, esto es Carnot de potencia. Esto es Carnot y real de potencia. No. El COP aplica para refrigeración y bomba de calor. Es la eficiencia térmica ideal o de Carnot y la eficiencia térmica real para ciclos de potencia en ambos casos. ¿Se entiende eso? Que siempre, antes de mandarse a calcular cualquier cosa, identifiquen si es un ciclo de potencia o es un ciclo de refrigeración o es de bomba de calor. ¿Cuál es la diferencia entre ciclo de bomba, refrigeración y de potencia? Son lo mismo. Ahorita. Por así decir, turbina, compresor y. Los componentes son exactamente los mismos, pero voy a explicarlo ahorita. Los ciclos de potencia, hay como 1000 ciclos de potencia distintos, hasta Rankine, Brayton, Otto, Diesel, Dual y un montón de cosas. Para ciclos de refrigeración y bomba de calor también hay varios, pero el principal que les interesa más a ustedes es el que está en el laboratorio, que es el ciclo de refrigeración por contracción de vapor, que es acá que ven estos. Esto obviamente lo podemos representar como quieran, esto es evaporador y válvula de expansión. Ese es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor clásico que tiene esta dirección por acá, en el condensador, porque el condensador es la bomba de calor, digamos, en cierta forma. Esto de acá va a liberar calor, esto de acá va a absorber calor. Si tú pones tu refrigerador acá, esto se convierte en un ciclo de refrigeración. Si tú pones acá tu casa, aquí, entonces es una bomba de calor. Está dándole calor a tu casa. ¿Sí? En otras palabras, ustedes pueden usar este ciclo para dos cosas a la vez en simultáneo. ¿Y el de potencia? El de potencia sí, hay muchas variedades de ciclos, pero en esencia en todos ocurre eso. Habría una turbina en el de potencia. En potencia hay una en vez de bombas y compresores. ¿Se entiende la diferencia entonces entre bomba de calor y refrigeración? ¿Dónde está el condensador de una refrigeradora? Atrás. Si ustedes se paran atrás de una refrigeradora está caliente porque eso está liberando calor. O sea, si esa parte de atrás de la refrigeradora la podrían usar como una bomba de calor. Y el evaporador obviamente es la parte que enfría. Bien, pero lo que nos importa de esto aquí es no tanto el tema de lo ideal o lo real, porque eso sirve para el laboratorio, pero para aquí no nos sirve mucho porque probablemente les van a fijar estados, en es algo así, que no necesariamente cuadre con lo ideal, puede ser real. Sí. Si ustedes calculan el flujo básico aquí, es el mismo de aquí, de aquí y de acá. Nunca va a variar y en caso de varíe, que varíe. No puede variar, siempre puede variar. Pero realmente ese flujo que no puede variar es el flujo del refrigerante. No es el flujo del agua glicol o del aire, lo que fuera que esté pasando por ahí. Eso es otra cosa. Pero bueno, ya. Para refrigeración. Listo, ¿cómo definimos los coeficientes de operación de un ciclo de refrigeración?
de refrigeración o de bomba de calor. El ideal nuevamente tiene temperaturas y el real siempre tiene calores o trabajos. Nuevamente aquí importa ver qué es lo que estamos suministrando, qué es lo que cuesta en todo caso, porque eso es lo que va a ir en el denominador. ¿Qué es lo que cuesta en este sistema? ¿Sí? Lo que nos cuesta es la potencia eléctrica. En un refrigerador eso es lo que cuesta, no importa el calor que se pierde por atrás, no importa lo que esté entrando o saliendo de adentro, lo que nos cuesta es el trabajo. Es el trabajo en el compresor. Y eso va para bomba de calor y para la refrigeración. En ambos casos es el trabajo. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que quiero obtener? En refrigeración, lo que yo quiero es extraer ese calor de ahí. ¿Sí? Por favor, no se vayan a rayar con las letras o las variables porque puede ser que en el libro les pongan diferente. A lo que quiero referirme con esto es al calor, mejor voy a poner esto, calor absorbible. Y esto sería el calor liberado. En refrigeración yo quiero absorber calor, quiero quitarle el calor de la comida. El ciclo quiere absorber calor. Calor que absorbo entre potencia suministrada. En el ciclo de bomba de calor, lo que yo quiero no es absorber calor, es liberar calor para calentar algo. Listo. Y el tema es cómo podemos definir este trabajo en términos de Q. Porque sí se puede. No es así, obviamente, porque es la potencia. Es distinto. ¿El trabajo entra o sale ahora? Entra. El calor de aquí es el calor absorbido o liberado. Y el de aquí es el liberado. Si aplican ustedes su balance de energía, ¿cierto? Podemos meter esto aquí. Y esas son las definiciones del coeficiente de operación que están aquí, con otras letritas, pero eso son. Para los reales, el ideal nada más va a ser lo mismo, pero con temperaturas. Arriba, el absorbido es la temperatura del foco frío. Y acá es el foco caliente. Entonces acá va a ser TF entre TC menos TF, ¿cierto? Y acá va a ser TC menos TF. El denominador es el mismo en las dos, la diferencia es el numerador, porque lo que cambia es lo que deseo, pero la máquina es la misma. Y el balance de energía para las dos es este. No se rayen con las letras, por favor, nada más. Con que entiendan el concepto, eso es todo lo que importa. En el examen les pueden poner cualquier otra letra. H, L, C, F, H y C. Pero bueno, ahora sí, eso creo que eso es todo el curso. Excepto psicometría. Esa parte estudian. Psicometría no entra mañana. No voy a decir. Pero bueno, en todo caso estudian en su casa, pero no sé qué hora. Sí. Ya más o menos se acabó el tiempo, pero alguna duda de todo esto, pensaba hacer ejercicios, pero no va a dar tiempo. En todo caso, Naudi seguro va a hacer ejercicios más tarde. Pero no hay clase acá después, ¿sí? ¿Alguna pregunta puntual de todo lo que hemos visto? Estén preparados para todo. Tengan en cuenta que lo que he hecho hoy no lo he hecho por la foto. Y el examen lo he visto. Todo lo que está en la pizarra ahorita, algo de eso puede ver. No todo, obviamente, porque no van a tener 3 ciclos a la vez, pero algunos puede venir, algunas cosas puede venir.
Bueno, ya no dijiste que no veamos lo de CF por PI, Sí, no, esa cosa yo no lo sabía. sino que es caso muy específico. Sí, eso es importante, jamás se vayan en el curso o en ningún lado, siempre váyanse al fundamento, ¿no? Esto acá es un caso particular, váyanse a la base. La base es un balance de energía o algo por el estilo. Si ustedes entienden balance de energía, balance en materia, balance de entropía, eso es todo el curso. Lo demás son definiciones particulares de esto. ¿El examen va a ser un solo problema o va a ser varios problemas con múltiples índices? No se le puede poner definición general, pero poniéndolo mal. O sea, antes de ser específico, lo pongo general y el concepto, yo pongo la resolución nada. Si quieres hacerlo, pero no es necesario que lo hagas. O sea, acuérdate, si tú pones esa consideración y la consideración no aplica, no importa que la hayas puesto hasta ahora. Se tiene que plantear el balance general y luego pues cancelarlo para el contrato. Porque es que cuando está, por ejemplo, el balance de